¿Escuchan? ¿Se escucha bien? Si hay alguna novedad con el audio. Perfecto. Entonces, vamos a retomar nuestro estudio. Como ustedes saben, iniciamos el tema de la cristología ya hace unas cuantas semanas atrás con el pastor Gary Carter. El pastor Gary Carter cubrió básicamente todos los tópicos que observan en los sílabos de este curso, pero de hace ya unos cuantos días, un par de sábados, iniciamos este tema de la encarnación, un tema que ciertamente el pastor Gary Carter trató, pero que ahora estamos considerando de una manera complementaria. ¿Ok? Una de las cosas que mencionamos al principio de esta clase complementaria del curso de Cristología es que el concepto que una persona tenga de Cristo va a determinar más que cualquier otra cosa en esta vida la salvación o el destino eterno de dicha persona. Y vimos lo que justamente dice el apóstol Juan en su primera carta. Consideramos que Juan estaba atacando, el apóstol Juan estaba atacando la herejía gnóstica o prenóstica que estaba cuestionando la realidad de que el Logos asumió una naturaleza humana. Eso lo vemos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que vemos que esta era la temática que Juan estaba atacando, esa era la temática central de la doctrina prenóstica. Y luego en el capítulo 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículos 20 al 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que para Juan era absolutamente crucial que los creyentes tuviesen su fe depositada en el Cristo de las Escrituras, porque de lo contrario ellos no tenían la vida, no tenían la vida eterna. Así que cuando tratamos todo lo relacionado a la cristología es sumamente crucial. Mis hermanos, el tema central de la Biblia, de la iglesia y de cada creyente en particular es Cristo. Cristo es el tema central de las Escrituras. Él es el objeto de la revelación especial y Él es aquel en el cual todas las promesas de Dios son sí y amén. Por eso, cuando se trata del curso de Cristología, es vital que nosotros consideremos esto a la hora de estudiar teología, porque, como les dije al principio, el concepto que una persona tenga de Cristo va a determinar el destino eterno de esa persona. Ahora nosotros empezamos a hablar de este aspecto de la cristología, particularmente en cuanto a la encarnación. Nosotros consideramos el siguiente bosquejo. Nosotros
hablamos de que para desarrollar el tema relacionado a la encarnación era menester considerar los siguientes encabezados. Hablamos en primer lugar de el Logos preencarnado. Eso lo vimos a la luz de Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Notamos cómo Juan revela que ese Logos, esa segunda persona de la Trinidad, era Dios, estaba con Dios antes de la creación de todas las cosas y de hecho dice que era el mismo Dios. Y ahí notamos que Juan está hablando de la preexistencia ya de Cristo. Estaba hablando ya de su existencia antes de la encarnación, lo cual es asombroso. Y sabemos que se está hablando de Cristo porque el mismo Juan revela en el versículo 14, y aquel logos, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que vimos a la luz de Juan, capítulo 1, versículos 1 y versículo 14, la preexistencia de Cristo o el Logos preencarnado. En segundo lugar, consideramos todo lo relacionado a las profecías mesiánicas. Consideramos en ese momento todo lo relacionado a las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al nacimiento del Mesías. Consideramos incluso las profecías relacionadas a su ministerio. También hablamos acerca de todas las profecías relacionadas a los eventos que pertenecieron a su muerte, sus padecimientos, su obra expiatoria e incluso a todo lo relacionado a su sepultura y los eventos posteriores a su crucifixión. Así que vimos cómo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento confirman no solamente la fidelidad de Dios, sino la historicidad de las Escrituras. Luego pasamos a hablar del tema de la concepción milagrosa y ahí hablamos algo de la Inmaculada Concepción, pero no la de María. Esa no es bíblica, pero sí es bíblica la Inmaculada Concepción de Cristo. Cristo fue concebido sin pecado. Él no heredó la naturaleza pecaminosa como nosotros. ¿Y por qué? Porque esa concepción en el vientre de María, revelan las Escrituras, que fue una concepción por obra y gracia del Espíritu Santo. Ok, voy a apagar la cámara porque ya me está diciendo conexión inestable. De todas maneras, estoy seguro que ustedes prefieren ver las diapositivas que la videocámara. Así que tratamos el tema de la concepción milagrosa y vimos allí todo lo relacionado a cómo Cristo fue concebido sin el pecado original. Luego pasamos a tratar todo lo relacionado a su nacimiento y quedamos en hablar acerca de su no pecaminosidad o también la doctrina conocida como la impecabilidad de Cristo. Y finalmente vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, todo lo relacionado a su crucifixión, su muerte y resurrección. Encabezados. Hablemos de la no pecaminosidad de Cristo. Pero antes, yo quisiera que
consideren que la encarnación, mis hermanos, es, como les dije al principio, como revela Juan en sus epístolas, en su ataque hacia los gnósticos o prenósticos. La encarnación es crucial para nuestra fe. Todo lo que acabamos de ver en ese bosquejo está hablando de todo lo relacionado a la encarnación de Cristo, incluso su preencarnación. Ahora, ¿por qué es tan crucial esta doctrina? Bueno, porque en ella se revela al Dios que nos ama de tal manera que vino a la tierra y tomó forma humana para bendecirnos. El Logos, mis hermanos, se despojó de su gloria para pagar por nuestros pecados y ofrecernos la gloria. Solamente quiero que piensen en eso y tengan esto presente en sus mentes, porque creo que va a servir para llenarnos aún más de un asombro reverencial por Cristo y por lo que hizo por cada uno de nosotros. El Logos se despojó de su gloria para llevarnos a la gloria. Ahora vamos a ver cómo fue que el Logos obtuvo para nosotros la gloria. Y para ello es necesario hablar de su no pecaminosidad. Quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este, mis hermanos, es un pasaje que señala cómo el Mesías debía tener una vida perfecta. Cuando ustedes lean en las Escrituras que se habla del justo, como por ejemplo en el Salmo capítulo 1, cuando se habla del justo o de los justos, es una expresión bíblica que alude a una obediencia fiel y perfecta. Ahora, este pasaje muestra cómo ese Mesías debía tener esa vida justa para que a la luz de esa vida justa, perfecta, santa, él pudiera justificar a muchos y llevar las iniquidades de ellos. Noten que hay dos connotaciones acá. Primero, justificar mi siervo justo a muchos. Y segundo, llevar las iniquidades de ellos. Así que podemos decir que todo lo relacionado a la obra del Mesías tenía dos objetos principales. El primero, en cuanto a esa tarea, esa obra, es que él tenía que ser justo porque iba a justificar a muchos. Y la segunda es que él tenía que ser perfectamente justo porque él llevaría las iniquidades de ellos. Ahora, yo sé que puede que parezca que estemos diciendo lo mismo, pero la verdad es que las dos cosas son diferentes. Obviamente, todas están relacionadas con la redención que Cristo obtuvo para los pecadores escogidos, pero ambas cosas nos señalan aspectos muy importantes que podemos considerar por separado. Esto, mis hermanos, es lo que se conoce
como la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Cuando en gramática tenemos los accidentes gramaticales, cuando se habla de la voz activa, es cuando el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, María Elisa empujó la computadora. Empujó tiene una voz activa, es decir, en este caso la estudiante María Elisa, así que la hermana no se va a molestar por utilizarla en este ejemplo. Ella deliberadamente tumbó la computadora. Eso señala la voz que ella es la autora del suceso. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice, fulanito le empujaron. Bueno, a ese fulanito le hicieron algo y por haberle propiciado algo, en ese momento él estaba en voz pasiva. La acción que le realizaron fue una evidencia de que él fue el objeto de la acción, ya sea que lo empujaron o lo agredieron. Bueno, básicamente es lo mismo cuando se habla o se utiliza esto de la voz pasiva y la voz activa en cuanto a la obra de Cristo. Cuando hablamos de la obediencia activa de Cristo, estamos señalando lo que las Escrituras muestran cuando Jesús obedeció deliberadamente todos los mandamientos de la ley de Dios. Activamente es el oficio del Mesías de llevar a los representados como justos ante Dios. De manera pasiva, la obediencia pasiva de Cristo alude a la tarea del Mesías de llevar las iniquidades de los pecadores. ¿Por qué se dice la obediencia pasiva de Cristo? Porque fue Él quien continuó siendo obediente a la voluntad de Dios, pero en este punto a Él le estaban masacrando, humillando, escupiendo, crucificando. De manera que aún en sus padecimientos, Cristo continuó siendo obediente. Algunos también han llamado esto como de una manera positiva, la obra del Mesías, es que Él hace inocentes a otros. Para entrar en el cielo se requiere inocencia, se requiere justicia, se requiere perfección, se requiere santidad. Bueno, Cristo vino, el Logos se encarnó para cumplir con todos esos méritos requeridos para entrar en la gloria. Y de forma negativa, la obra del Mesías es llevar la pena y la culpa de los transgresores. Así que cuando tratamos el tema de la no pecaminosidad de Cristo, evidentemente tenemos que considerar todos estos aspectos relacionados a su obra. Ahora bien, cuando hablamos de la no pecaminosidad de Cristo, mis hermanos, tenemos que recordar lo que tratamos hace unas semanas atrás cuando hablamos de la concepción inmaculada de Cristo. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Bueno, porque esa concepción milagrosa de Cristo es lo que lo facultó para vivir sin pecado. El hecho de que Cristo no heredó la naturaleza pecaminosa fue lo que lo facultó para vivir sin pecado y para ser el mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien,
ese nacimiento de Cristo sin pecado no garantizaba la justificación en sí mismo. Ese nacimiento de Cristo sin pecado no garantizaba la entrada al cielo de los pecadores. Para ello, era menester que Cristo cumpliera con todas las demandas de la ley y recibiera la pena y el castigo por el pecado de esos transgresores. Por eso, mis hermanos, es que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Solo Él cumplió con todas esas demandas y solo Él y nada más que Él es el Salvador del mundo. Y cuando nosotros tratamos este tema de la no pecaminosidad de Cristo, necesitamos considerar lo que nos muestran los evangelios y lo que nos muestran los apóstoles en sus epístolas. Por eso vamos a considerar cómo los evangelistas hacen un fuerte énfasis en la vida a través de los diferentes relatos, en la vida de Cristo, su vida justa, perfecta, santa, inocente y sin pecado. Y luego vamos a considerar cómo los apóstoles afirmaron esa vida sin pecado en muchas declaraciones. Además, vamos a ver cómo los apóstoles señalaron las implicaciones teológicas y prácticas de esa vida impecable de Cristo. Entonces, pasemos a considerar el testimonio de los evangelios. En primer lugar, los evangelios nos muestran cómo Jesús cumplió con todas las exigencias de la ley. Vamos a considerar un par de versículos. Consideremos primero Juan, capítulo 2, versículo 13. Juan, capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, si ustedes notan toda la narrativa, incluso todo el Evangelio de Juan, van a notar cómo Juan se encarga de exhibir que Jesús, como judío, como hijo del pacto, él con toda intencionalidad procuró cumplir incluso con las exigencias ceremoniales de la ley. Y por supuesto, celebrar la Pascua era un mandato divino para el pueblo de Israel. De hecho, aún en su infancia, Jesús cumplió, y pudiéramos decir incluso que hasta que de una manera pasiva, aunque les aclaro, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 39. Y vamos a ver acá que a Jesús sus padres lo llevaron a cumplir con todas las demandas de la ley, incluso cuando era un niño. Lucas capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora, si ustedes ven el contexto desde el capítulo 2, versículo 21, ustedes van a notar que José y María llevaron al niño judío a los 8 días de haber nacido para que se le practicase la señal del pacto abrahámico. Y eso era una prerrogativa divina que todo israelita debía cumplir. Por eso les decía que de alguna manera esto fue también una obediencia pasiva
porque a Jesús lo llevaron para que se le aplicase la circuncisión. Pero les hago la aclaratoria, cuando hablamos de la obediencia pasiva de Cristo, estamos aludiendo particularmente a sus padecimientos. Así que notamos cómo los evangelistas se encargaron de registrar que en efecto Jesús cumplió con las demandas de la ley. Ahora, no vamos a leer todos los pasajes, espero que le hayan tomado una fotito con sus smartphones o que hayan anotado todos los versículos para que ustedes puedan confirmarlo más adelante. Así que les dejo esa tarea, ¿ok? Por causa del tiempo, no vamos a considerar todos los textos. En segundo lugar, el relato de los evangelistas es que Jesús cumplió con las ordenanzas divinas de la ley. Y vemos en estos textos, y yo creo que estos sí los vamos a considerar rápidamente, que el celo de Jesús por Dios era un celo genuino, perfectamente genuino. La religión de Cristo, mis amados hermanos, era celo por Dios. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Estas son las palabras de Cristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y en estos pasajes notamos un notable contraste entre Cristo y los líderes religiosos del judaísmo. A diferencia de los escribas y fariseos que honraban a Dios solamente de labios, que todo su accionar religioso y su fidelidad devota era mera hipocresía. Todo era externo. Su adoración, su devoción, su obediencia no era de corazón. En contraste, el celo que Cristo tenía por Dios era de corazón, perfectamente genuino. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos el Sermón del Monte de Cristo, notamos cómo él se encarga de desbaratar toda la argumentación teológica de los judíos para ese entonces y particularmente de los escribas y fariseos, de que la obediencia a la ley era algo meramente externo. Jesús se encarga de demostrar que la obediencia de la ley, según las escrituras, según el estándar de Dios, debía ser una obediencia perfecta que incluyera el corazón, la mente, las fuerzas, el alma. Los fariseos no cumplieron con eso. De hecho, nadie lo ha hecho jamás. Todos los que hemos nacido de la unión íntima entre un hombre y una mujer, jamás hemos cumplido la ley de corazón. Pero Jesús lo hizo. Y los evangelios nos lo muestran. En tercer lugar, vemos que el relato de los evangelios se encargan de exhibir cómo Jesús vivió una vida de piedad genuina.
Esto está relacionado, pero consideremos ahora lo que nos dice Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús está cansado, sus discípulos fueron a comprar alimento, él acaba de tener una conversación con la mujer samaritana, la narración nos muestra que en efecto estaba agotado. Los discípulos quieren darle de comer y él les dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mis hermanos, Jesús amaba perfecta y genuinamente a Dios Padre. Jesús cumplió con la ley aún desde su corazón. Ninguno de nosotros jamás podremos obedecer la ley de Dios como lo hizo Cristo. Ninguno. Aún nosotros, cuando estamos haciendo obras piadosas, nuestros corazones y nuestras motivaciones están mezcladas con el pecado. No podemos ser perfectamente puros, pero Jesús lo fue y lo hizo en nuestro lugar. Ahí les dejo el resto de los textos para que puedan constatarlo. En cuarto lugar, el relato de los evangelios nos muestran cómo Jesús amó a Dios sobre todas las cosas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo resumió la ley diciendo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Y yo diría, ahora entendiendo lo que el Señor está comunicando, y el segundo es consecuencia del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. Es imposible. Es imposible. Veamos lo que nos dice Juan, capítulo 2, versículos 16 al 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Algunas personas han dicho que este evento, cuando Jesús hace la purificación del templo, es una muestra de que él cometió pecado. Una vez me topé con una persona que alegaba esto y yo le hice ver que no fue así. El asunto que estaba predominando acá en el corazón de Cristo es que se estaba socavando la santidad y la majestad de Dios, la cual debía comunicarse en la adoración en el templo. Por eso Jesús se llenó de ira. Ahora, no fue una ira pecaminosa como lo es la nuestra muchas veces. De hecho, casi nadie tiene celo e ira por las cosas de Dios. Cuando las personas, aún los hombres, los profetas y los ministros, llegan a tener un celo y una ira, usualmente no es por la gloria de Dios, no es por la majestad de Dios, no, son por sus intereses personales dentro del culto y la devoción, pero no es por un celo genuino, perfectamente genuino, como lo tuvo Cristo. Mis hermanos, la prioridad en la vida de Jesús era la gloria de su Padre. Su prioridad era vivir una vida que fuese absolutamente consagrada para la gloria de Dios. El motivo del ministerio de Cristo era promover la gloria del Padre.
Su prioridad en todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que habló, todo lo que ejemplificó, todo, absolutamente todo en la vida de Jesús era promover la gloria de Dios. Él vino a restaurar y a hacer lo que el primer Adán debía hacer, pero que no hizo. Y que toda su posteridad tiene la responsabilidad moral de hacer, porque para eso fuimos creados, para amar, glorificar y disfrutar de Dios por siempre. Pero eso no es lo que hacemos. Nos amamos más a nosotros mismos y vivimos para nuestras propias glorias y para nuestros propios deleites. Hermanos, yo estoy cada vez más convencido que la razón por la cual la mies es mucha y los obreros son pocos es porque casi nadie quiere vivir para la gloria de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los creyentes deban ser misioneros. ¿Cómo decirlo? Yo creo que todos los creyentes deben ser misioneros, debemos ser misioneros. Como decía Spurgeon, si un cristiano no es un misionero, entonces es un impostor. Pero creo que no todos necesariamente vamos a ir al campo misionero, al campo de batalla, pero todos vamos a estar necesariamente involucrados en lo que se hace en las misiones, ya sea ofrendando, ya sea orando, ya sea movilizando, ya sea predicando, ya sea sirviendo en la iglesia, ya sea barriendo la iglesia, pero todos nos vamos a involucrar. Y yo creo que la razón por la cual ese involucramiento y ese compromiso de los creyentes es tan pobre es porque estamos enfocados en nuestras pequeñas, efímeras y pasajeras glorias temporales en vez de estar enfocado en lo que Cristo se enfocó, la gloria de Dios. Mis hermanos, la mayor muestra del amor de Cristo hacia Dios Padre la encontramos en la cruz. Fue el clímax de su amor por el Padre. En Getsemaní, en su agonía, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que se venía la copa de la ira de Dios sobre su cabeza. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que vemos cómo los evangelios nos muestran que Jesús amó a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, yo quisiera hacer un break aquí y quisiera ser confortador. Y es un enorme aliento para nuestras almas saber que Jesús, todo lo que hizo, lo hizo como hombre en nuestro lugar. Y podemos hallar consuelo y aliento en eso. Y decirle, Señor, gracias porque tú lo hiciste por mí. Todo está hecho. Y ahora dame la gracia para seguir tus pisadas. No perfectamente, porque tú eres el único. Pero dame la gracia para hacerlo sinceramente, para la gloria de tu nombre. Yo creo que eso es lo que debemos hacer cuando estamos en ese espíritu reflexivo, porque de lo contrario nos podemos volver fariseos. El evangelio es el remedio para evitar el fariseísmo, el legalismo y también el libertinaje o el antinomianismo, vivir sin ley. Bien, bueno, vamos a continuar. De antemano, mis hermanos, para el próximo break voy a requerir un poquito de tiempo extra porque tengo que llevar a mis amadas a un compromiso. Espero no demorar más de 15 minutos, pero les ruego que me esperen y vamos a continuar con la clase, ¿sí? Así que
les comentó eso. De igual manera, les estaré notificando luego de las preguntas. ¿Listo? ¿Están todos allí? ¿Me escuchan? Chévere. Bien, entonces, el relato de los evangelios nos muestra también cómo, a diferencia del resto de los hombres y particularmente a diferencia de nuestros primeros padres en el Edén, Jesús venció la tentación del demonio. Vayamos a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Este pasaje de la tentación es básicamente un recuento actualizado en el nuevo pacto de lo que ocurrió en el Edén. Y este pasaje es un pasaje que nos deja tres grandes lecciones. Ahora, de manera general, nosotros podemos decir que el demonio atacó deseos legítimos de Cristo. Él estaba en el desierto, tenía hambre, él atacó deseos legítimos. De hecho, incluso osó en proponerle un atajo para la gloria. Pero en todo lo que vemos en cómo Jesús enfrentó la tentación, es que Jesús sabía que él no podía llegar a la gloria sin antes pasar por la humillación. Y esa humillación, recuerden, la vivió en nuestro lugar. Ahora, ¿cuáles son las tres grandes lecciones de este pasaje? En primer lugar, vemos cómo el demonio se encarga de atacar al Señor y básicamente hace lo mismo que hizo con Eva en el Edén. Puso en tela de juicio la palabra de Dios. Noten lo que dice el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Si ustedes notan el capítulo 3, versículo 17, Mateo se encarga de mostrar cómo Dios Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado. Unos cuantos versículos más adelante vemos a Jesús en circunstancias diferentes, está en el desierto, tiene hambre, y entonces, bueno, si tú eres ese Hijo de Dios, ¿se dan cuenta? Estaba sembrando la duda en la mente de Cristo, en un momento de necesidad, en un momento de soledad. Y eso es lo que ha hecho Satanás toda la vida. Si tú eres el Hijo de Dios,
Si es verdad eso que Dios dijo, bueno, di que estas piedras se conviertan en pan. Tienes hambre, necesitas la comida, hazlo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la primera lección. Jesús citó las Escrituras, mis hermanos, para señalar que es mucho más importante el bienestar espiritual que el material. Jesús citó las Escrituras para enfrentar la tentación del maligno y señalarle que es mucho más importante el bienestar espiritual que el bienestar físico. Y yo creo que cuando somos tentados en los momentos de necesidad, nosotros somos verdaderamente confortados con esta poderosa verdad para que seamos pacientes y descansemos en el Señor. Especialmente nosotros como venezolanos en los días que son duros. Ustedes saben, la mayoría saben a qué me refiero. La otra gran lección la vemos en la otra parte de la tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, está cuestionando lo que Dios dijo, tal cual como en el Edén, con que Dios os ha dicho. Si tú eres el hijo de Dios, échate abajo. Bueno, tú citaste las Escrituras, ahora yo también te cito las Escrituras. Y esto es una muestra que el demonio también utiliza las Escrituras. Así que no toda iglesia y no todo lugar donde se usan las Escrituras necesariamente son cristianos o verdaderos ministros de Cristo. Noten la especialidad del demonio. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mis hermanos, la especialidad del demonio es utilizar las Escrituras para tergiversar su verdad y hacer malas aplicaciones. Esto es serio. Es serio. Por eso es que Dios mismo revela en su palabra que no nos hagamos maestros nosotros mismos. Es serio. Porque somos presa del maligno cuando se tergiversa una verdad bíblica y mucho más cuando se hacen aplicaciones de las Escrituras que están completamente fuera del contexto. Esa es la especialidad del demonio. Y tristemente, pareciera que es la especialidad de los ministros de hoy día. Ahora, noten la respuesta del Señor. Hey, noten cómo Cristo utiliza las Escrituras y le vuelve a dar la forma a las Escrituras. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y esto nos da otra gran lección. Y es que Jesús citó las Escrituras para demostrar que es más importante someterse a la voluntad divina que ponerle pruebas a Dios. Es mucho más importante, mis hermanos, someternos a la voluntad soberana de nuestro Dios que ponerle pruebas. Es una tragedia cuando se hace eso hoy día en la mayoría de las iglesias, tergiversando las Escrituras para que a fin de cuentas se diga lo que ellos quieren decir y no lo que Dios quiso decir. Ahora vemos versículo 8. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Noten lo que hace ahora el demonio. Toda la treta, toda la tentación, ya sea en medio de las necesidades, ya sea al tergiversar las escrituras, todo lo que hace el demonio es con la pretensión de que los hijos de Dios terminen postrados ante Él y le rindan adoración a Él. ¿Cómo? Al rebelarse contra Dios, porque eso es lo que Él hace. Eso fue lo que Él hizo en el cielo y es lo que Él promueve, que los hombres se rebelen contra Dios. Pero ¿sabe? Las palabras de Cristo nos muestran la tercera lección. Él citó las escrituras para enseñar que debemos adorar a Dios independientemente de la situación en la que nos encontremos. Independientemente de cualquiera que sea la situación en que nos encontremos, debemos adorar a Dios. Y este pasaje nos da en líneas generales la gran lección de que es imprescindible que conozcamos las escrituras para vencer la tentación, porque el campo de batalla donde se lidia con el demonio, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, es en la mente. Los dardos de fuego del maligno van a la mente. Y por eso necesitamos conocer las escrituras. Así que vemos que Jesús, a diferencia de nuestros primeros padres, Él venció la tentación. Vemos cómo los evangelios nos muestran entonces claramente que Jesús vivió una vida sin pecado, perfectamente obediente. Ahora vamos a considerar la interpretación de los apóstoles con respecto a la impecabilidad de Cristo. Así es, definitivamente, María Elisa. Eso es así. Es a través de las escrituras que se resiste al demonio. No es a través de una guerra espiritual mística, sino a través de la luz de la verdad. Mi hermano, si el diablo hace estos juegos, es porque él sabe la verdad en su contexto real. Bueno, yo creo que eso es una pregunta que no puedo responderte. No te sabría decir, Don Ali. Quizá porque él conoce la verdad de Dios. Él estuvo delante de la presencia inmediata de Dios, pero no puedo garantizarte ahora mismo cómo es si él realmente sabe la verdad en su contexto real. Porque hacerlo con Cristo, sabiendo que era el Logos encarnado, el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Ahora, lo que sí podemos decir es que el diablo supo qué fue lo que el Padre dijo cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y buscó tergiversar eso. Y justo lo hizo en un momento de debilidad. Así que desde ese punto de vista pudiéramos decir que sí, él sabe la verdad, él sabe la verdad, pero al mismo tiempo viene a mi mente que una de las cosas que ocurrió en los padecimientos de Cristo es que todos los hombres, incluyendo a Judas en su traición, todos los hombres que le propiciaron la paliza, la masacre, estaban siendo influenciados por el demonio. Y el demonio, en su accionar, estaba pensando que iba a destruir al Mesías. Entonces, creo que pudiéramos decir que el demonio sabe la verdad, pero también tiene limitaciones porque solo Dios y nada más que Dios tiene la facultad de conocer la verdad perfectamente. Porque el diablo estaba arremetiendo contra el Mesías para que al final la crucifixión
que para él uh, era la victoria sobre el Hijo de Dios, lo destruyó. A fin de cuentas, eso fue su destrucción. Entonces, en ese sentido, podemos decir que, bueno, creo que María Elisa lo está diciendo quizás mejor. Puede que la conozca, pero no entenderla perfectamente. ¿Sí? Para eso se necesita la luz del Espíritu. Así es ir contra todo lo que sea la verdad. Así es. El hermano Juan comenta, en Job podemos ver que le dice Dios que él no actuaba contra Job, porque Dios lo tenía cercado. Así que él conoce mucho de la verdad. Quizá no todo, pero recordemos su intención. Así es. Así es. Bueno, continuemos. Creo que hubo una pregunta por allí. ¿Cómo se entiende que el diablo lo llevó? Ok, buena pregunta, hermano Jesús. Yo creo que lo que se está señalando en el versículo 5 es como una especie de visión. Recuerden que el demonio es un ángel caído. Los seres espirituales, como los demonios, tienen facultades para hacer cosas místicas, y en este caso vemos cómo el diablo le dio una visión a Cristo en medio de su soledad, en medio de su hambre, le hizo tener una ilusión donde le ofreció la fama y la gloria del mundo. Yo creo que a eso es lo que se refiere Mateo cuando dice le llevó. No creo que haya sido un traslado directamente, creo que fue una visión. ¿Ok? Sin embargo, no puedo garantizar. Me parece, me da la impresión de que fue una visión. ¿Ok? Yo creo que eso es lo que hacen muchos de los agoreros, los adivinos, los brujos, santeros, todas esas cosas experimentan esas cuestiones místicas, y obviamente son por influencias demoníacas. Ok, entonces, gracias por esas preguntas y comentarios. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las declaraciones e interpretaciones apostólicas. Primero consideremos lo que nos dice el apóstol Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, en el primer pasaje, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, la palabra paracletos, que es la palabra que se traduce como abogado, significa literalmente alguien que se para junto a nosotros para defendernos, como un abogado, un ayudador, un defensor. Mis hermanos, en la mente del apóstol Juan, el hecho de que Cristo vivió esa vida perfecta, justa, por eso él termina llamándolo el justo, era lo que lo facultaba para ser nuestro abogado, para ser nuestro ayudador, para ser nuestro defensor. De hecho, si ustedes leen todo el capítulo 1, es lo que está diciendo ahora. Miren, todas estas palabras les estoy diciendo para que no pequen, pero si han pecado, hallen consuelo en que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el capítulo 3, versículo 9, notamos como que para el apóstol Juan,
El cristiano necesita tener una conciencia de perdón todos los días. Mis hermanos, a la luz de eso, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, perdone. Para Juan, el cristiano necesita tener una conciencia del perdón que tiene gracias a Cristo, el Paracletos, el abogado. Él necesita tener esa conciencia todos los días. ¿Y por qué todos los días? Porque todos los días pecamos contra Dios. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. La obra intercesora, la obra mediadora de Jesús es eficaz. Juan lo está demostrando. ¿Y por qué es eficaz? Porque Él es el justo. Él es el irreprochable. Él es el sin pecado. No hay cabida de pecado en Jesús, mis hermanos. Cuando Juan declara en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, era el texto que debíamos leer al principio. Él dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay cabida de pecado en Jesús. Esa era la interpretación del apóstol Juan. Y como no hay cabida de pecado en Jesús, ese apareció lo señala como un evento total. No hay absolutamente ninguna mancha de pecado en Cristo y por eso hay en consuelo, porque abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el irreprochable, el perfecto, el justo, el sin pecado. Así que vemos que esa fue la interpretación o una de las interpretaciones. Pudiéramos considerar muchas más, pero vamos ahora a pasar a considerar cómo el apóstol Pedro interpretó la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22, 23 y 25. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En la mente de Pedro, en Cristo no se halló engaño en su boca. En la mente de Pedro, Jesús nunca mintió. Pedro era testigo de la vida perfecta de Cristo. Nunca lo vio, nunca lo escuchó mentir. Por el contrario, para el apóstol Pedro, él vino a ser el testigo, la personificación de la verdad. Además, la interpretación de la impecabilidad de Cristo en la mente de Pedro es que Jesús nunca respondió con maldición. Cuando él padecía, él no amenazaba. Siempre tuvo una actitud mansa y humilde. Incluso en los momentos de amenazas y de afrentas y de escarnio, él encomendaba la causa al que juzga justamente. Notemos lo que revela Lucas al respecto. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él está siendo masacrado, él está siendo humillado,
Es el Logos, la majestad infinita. Y está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro está aludiendo a la crucifixión, la razón por la cual los pecadores somos aceptados por Dios es por el bendito intercambio. Pedro lo declara, el justo por los injustos. Y Pedro añade que padeció una sola vez por los pecados. Mis hermanos, la vida sin pecado de Cristo es la garantía de nuestra justificación. Es la garantía de nuestra redención. No son nuestros méritos. No es lo que hagamos o dejemos de hacer. No es nuestro esfuerzo. Es lo que Él hizo en la cruz. Por eso es que la doctrina reformada resalta la sola suficiencia de Cristo, el justo por los injustos. ¿Para qué, Pedro? Para llevarnos a Dios. No hay otra manera. Por eso Cristo es exclusivo. No hay otra manera de llegar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro justo que haya muerto por los injustos y al mismo tiempo que haya vivido la vida perfecta que deben vivir los injustos, pero que ellos no viven y nunca jamás van a vivir. La vida sin pecado de Cristo en la mente del apóstol Pedro es la garantía de nuestra salvación. Ahora consideremos lo que fue la interpretación del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nuevamente, vemos aquí lo que se conoce como el glorioso intercambio. Aquel que no conoció pecado, aquel que nunca pecó, aquel que fue perfecto, justo, santo, inocente, puro, bueno, recto. Por nosotros Dios lo hizo. Ahora, este lo hizo no fue que Jesús pasó a ser un hombre pecador en la cruz. No fue que él dejó de ser santo. No, no, no. Ese hizo es que Dios en la cruz lo trató a él como el peor pecador de la historia y por eso le permitió experimentar toda esa masacre. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La base de la doctrina de la justificación es la vida perfecta y sin pecado de Cristo. La impecabilidad de Cristo es la base de la justificación del creyente. Miren, en la próxima sección vamos a ver cómo los apóstoles interpretaron todos los eventos relacionados a la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo como el fundamento de su proclamación. Y yo espero que nos dé el tiempo, porque necesitamos ver eso.
Y esto va de la mano, mis hermanos. Esta es la razón por la cual el centro de la teología apostólica era Cristo y este crucificado. La interpretación teológica de los apóstoles es que era menester esa vida, como lo profetizó Isaías cuando vimos capítulo 53, versículo 11. Era menester esa vida perfecta y sin pecado para llevar a los injustos a la gloria que van a merecer solo los justos y nada más que los justos, pero que ellos no tienen por mérito, sino que fue algo atribuido, imputado. Mis hermanos, estos pasajes nos enseñan la doctrina de la doble imputación. ¿Y qué significa eso, mi hermano? Bueno, que así como a Cristo le fueron imputados, eso es lo que se refiere el texto cuando dice, por nosotros lo hizo. Así como a Cristo le fueron puestos sobre su cuenta, sobre su cabeza, toda nuestra culpa, toda nuestra pena, toda nuestra vergüenza, a los que creemos en Él, nos es puesta sobre nuestra cuenta toda su justicia, toda su santidad, toda su perfección, toda su bondad. Y por eso dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, qué glorioso intercambio. Además, el apóstol Pablo nos revela en Hebreos, aunque yo sé que no todo el mundo está de acuerdo, sobre todo en este siglo, de que el apóstol Pablo sea el autor de los Hebreos. Yo sostengo que lo es por el legado histórico. La iglesia reconoció que la epístola a los Hebreos era una epístola paulina hasta el siglo XX, siglo XIX, hasta que vino la alta crítica. Ahora, esto no es un curso de bibliología, no vamos a ahondar en el asunto, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, yo lo consideré acá como la interpretación del apóstol Pablo, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vayamos allá. Espero que no me vayan a hacer preguntas de si era o no era. Hebreos capítulo 4. Esa pregunta debieron hacérsela al pastor John Sandoval. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La interpretación teológica del apóstol Pablo es que después de atravesar la tentación, y yo creo que no se está refiriendo simplemente a el evento de Mateo capítulo 4. Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que tuve una falla técnica, mis hermanos. Ok, María Elisa, ten prevenida esa pregunta por allí para la sección de preguntas. Ok, sí me escuchan. Así que la interpretación teológica del apóstol Pablo es que después de atravesar la tentación, Cristo salió de la tentación sin pecado. Y para Pablo, esta es la base de nuestra esperanza, de que tenemos un sumo sacerdote por excelencia que se compadece de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo. Y nuevamente, no se está refiriendo nada más al evento de la tentación en el desierto, sino que fue tentado como hombre en todo según nuestra semejanza. Cristo fue tentado como hombre. Él tuvo que experimentar todas las penurias que experimentamos nosotros, y particularmente en el aspecto de la tentación, él también fue seducido por el maligno, y lo vimos en Mateo capítulo 4.
La diferencia es que Cristo no fue tentado desde su corazón porque él no heredó la naturaleza pecaminosa, pero aún así, él se compadece de nuestras debilidades. Qué bonito es ver y qué claro. Es como el apóstol termina diciendo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca pecó en medio de esas tentaciones. Además, el mismo autor de la carta a los hebreos, para ponerme del lado del grupo de los que cuestionan si fue Pablo. Nada, es broma. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27, rápidamente. Voy a ser un poco rápido acá, porque todavía hay mucha tela que cortar. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Ahora, el apóstol Pablo nos da 4 características por las que tal sumo sacerdote nos convenía. Lo primero que él menciona es que ese sumo sacerdote que nos convenía era santo. La palabra santo allí viene de la palabra griega hosios. Y esa palabra, mis hermanos, significa religiosamente recto, santo. Es decir, en oposición a lo torcido o contaminado. Algo que es sin defecto y moralmente inocente. Así que ese sumo sacerdote que nos convenía era santo en el sentido religioso, recto, moralmente inocente. Además, el apóstol nos muestra que ese sumo sacerdote que nos convenía era inocente, aunque pudiera ser que el apóstol está redundando, la verdad es que no. ¿Y cómo sabemos? Por las diferentes palabras que él utiliza en griego. La palabra inocente se traduce en la palabra griega akakos, y esa palabra significa sin mezcla con el mal. Es decir, no hubo ninguna mezcla con el mal en Cristo. Él era absolutamente libre de todo mal. Así que el sumo sacerdote que nos convenía era santo, sin defecto, moralmente y religiosamente, aludiendo al Cordero Pascual y todo lo que era menester que obtuviesen o que tuviesen, mejor dicho, los corderitos y los machos cabríos para poder ser sacrificados en el templo. Bueno, eso lo era Cristo. Además, era libre del mal. Por si fuera poco, el apóstol Pablo nos muestra que ese sumo sacerdote también era sin mancha. La palabra sin mancha se traduce de la palabra griega amiantos. Y este término aparece también en Hebreos capítulo 13, versículo 4, cuando dice honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahora, ese lecho sin mancilla significa sin contaminación, sin adulterar, significa inmaculado, no contaminado. Y en nuestro texto, particularmente, Hebreos capítulo 7, tiene una connotación moral. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, tiene una connotación de fidelidad. Y es la fidelidad que debe haber entre los esposos en su intimidad y no compartir su lecho matrimonial con personas que no son sus esposos. Eso es en Hebreos capítulo 13. Pero en nuestro contexto tiene una connotación de moralidad, no contaminado, inmaculado, sin contaminación. Eso es lo que significa sin mancilla. Así que para el apóstol Pablo, el sumo sacerdote, la impecabilidad de Cristo estaba mostrando que él era ese santo religiosamente apto, ese inocente, libre del mal,
y ese sin mancha que era absolutamente inmaculado. Y además, en la mente y en la interpretación apostólica, ese sumo sacerdote debía ser apartado de los pecadores. Esta es una muestra, mis hermanos, que Cristo es semejante a todos nosotros en todo, como hombre, como un hombre de carne y hueso como usted y como yo, como un ser humano cualquiera, excepto sin pecado. No hay nada comparable en ese sentido a nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que esa fue la interpretación de los apóstoles. Así que podemos decir que el evento histórico de la cruz necesita esa interpretación apostólica de lo que allí sucedió. No fue simplemente un evento histórico, sino también teológico. El Padre Celestial hizo pecado a Cristo en la cruz, mis hermanos. El lenguaje del Antiguo Testamento nos ayuda a entender qué fue lo que Dios hizo en la cruz. Eso es lo que está señalando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y cuando vemos Levíticos capítulo 6, versículo 5, la palabra pecado significa sacrificio por el pecado. En Levíticos capítulo 4, versículo 3, habla de un sacrificio expiatorio. Por eso es que en la mente del apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, él dice, lo hizo por nosotros, lo hizo, así como al cordero o al macho cabrío le era imputado de una manera ritualista, donde el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre el animal antes de ser degollado y su sangre presentada en el lugar santísimo y ser rociada sobre el arca del pacto para el perdón, la expiación y aplacar la ira de Dios. De la misma manera, en la mente apostólica, Cristo es nuestro sacrificio perfecto, nuestro sustituto. Y para ello era necesario que fuese sin mancha, ceremonialmente perfecto, inocente y sin pecado. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque eso fue lo que Dios tipificó con cada una de las ceremonias y los ritos en el Antiguo Testamento. Cuando yo era nuevo creyente, yo recuerdo haberme topado con un hombre, compañero de trabajo, que de verdad era un hombre, es un hombre bastante inteligente. Y él empezó a cuestionarme por ahora mi profesión de fe. Y recuerdo que él, una de las cosas que hizo y de verdad me tambaleó fue cuando me mostró cada uno de esos textos del Antiguo Testamento, donde por cada una de las ofrendas expiatorias decía el libro de Levíticos y cada uno de esos pasajes ceremoniales, y fue de olor grato a Jehová. Su cuestionamiento fue el siguiente: ¿cómo puedes pretender creer en un Dios que se complace en toda esa masacre y en toda esa, no recuerdo la palabra que él utilizó, pero sé que él habla mucho de la naturaleza y de manera ecologista? Él decía, ¿cómo puedes creer en toda esa carnicería? Esa fue la palabra. Yo no entendía, yo no sabía, de verdad, y eso me tambaleó, y solamente el Señor me ancló en Cristo. Pero ahora entiendo, ahora entiendo.
Ahora entiendo que todo eso fue para mostrarnos de antemano lo que iba a acontecer con el Hijo de Dios. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando hablan de la imputación o el intercambio de Cristo. Así que vemos que esa fue la interpretación de los apóstoles en cuanto a la impecabilidad de Cristo. Ahora vamos a pasar a considerar todo lo relacionado con la crucifixión, la muerte y la resurrección. Esta es una sección larga, pero básicamente vamos a mencionar algunas expresiones de las narraciones de los evangelios con respecto a este evento histórico trascendental para la historia de la humanidad. Y luego nuevamente vamos a ver cómo los apóstoles interpretaron ese evento de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero dejemos el tiempo para preguntas. Preguntas, comentarios. Hola, ¿me escuchan? Hola, mis hermanos. ¿Sí me escuchan? Ok, preguntas. María Elisa. Um, sí, no le pude decir eso a mi amigo porque no tenía las herramientas y no sabía, pero créeme que ahora sí se lo diría. Aunque no era tan cercano, era solo un compañero de trabajo y ni siquiera sé qué es de la vida de él ahora mismo. Pero definitivamente ahora sí tendría como decirle y responderle. Ok, María Elisa preguntó hace rato, aquí está. ¿Hay alguna diferencia entre pecar y practicar el pecado? De Primera de Juan 3:9. Sí, yo leí ese texto por error, pero sí, hay una diferencia, ¿ok? A la luz de toda la carta, practicar el pecado es ser obstinado, impenitente, y eso es una característica de los no cristianos. Cuando una persona profesa la fe, y eso es lo que está haciendo Juan, mostrar el contraste en toda la carta de lo que es un verdadero cristiano con los falsos, y él está incluyendo obviamente a los falsos, a aquellos que estaban abrazando la filosofía gnóstica. Entonces él dice a todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Ahí está. El nacido de Dios peca, sin duda alguna. Uh, para muestra, todos los que son cristianos acá y me están escuchando, saben que seguimos pecando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no hay un deleite en el pecado. No hay un estilo de vida pecaminoso. En contraste, los que son del diablo, porque para Juan, y Juan es crudo, pero para Juan solamente hay dos clases de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y Juan lo dice claramente, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para eso vino, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la esclavitud de aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Él los liberta de la esclavitud del pecado y por ende de la esclavitud del demonio. Los hace libres para que ellos no sigan practicando el pecado. Si buscas la palabra practicar en el griego, vas a ver que alude a deleitarse en el pecado. Y eso es algo que un verdadero cristiano jamás podrá hacer. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y uno que no es creyente. ¿Ok?
Se usa para obtener pericia en una labor. No sé a qué se refiere, hermano Juan. Así, que ya. Práctica es una actividad continua, constante, deliberada. Así es. Impenitente. Impenitente. De hecho, María Elisa, una de las cosas que hace el Señor Jesucristo cuando nos habla de la importancia de la disciplina eclesiástica en Mateo 18 es que después de un proceso disciplinario donde alguien está pecando, y tristemente son pocas las iglesias que tienen la disciplina eclesiástica, pero al final el Señor dice, bueno, ya que se le amonestó de manera privada para tratar de conservar su confidencialidad, porque si se arrepiente, eso queda allí y ya. Pero si la persona es obstinada, impenitente, entonces se va con 2 o 3 testigos, entonces si se arrepiente allí, allí quedó. Pero si la persona sigue obstinada, impenitente, sigue practicando el pecado, entonces el Señor Jesucristo dice, vayan y díganlo a la iglesia. Y entonces toda la iglesia va a conocer su vida pecaminosa, se le va a llamar al arrepentimiento, toda la iglesia se involucra en que esa persona abandone su pecado por la gloria de Cristo y por el bienestar de su alma. Y si esa persona después de un proceso y de un momento y de un periodo determinado no se arrepiente, sigue viviendo en su pecado, entonces el Señor dice, trátenlo como gentil y publicano. Es decir, trátenlo como a un incrédulo. ¿Sí? Por eso es que es importantísimo que nosotros busquemos de verdad. Yo le doy gracias a Dios porque ahora, después de un tiempo, estoy en una iglesia que tiene la práctica de la disciplina eclesiástica y eso es vital para el crecimiento en la fe. Así que, bueno, les comento eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No hay más preguntas? ¿Comentarios? Así es, hermana Donalí. Es necesario. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Entonces, mis hermanos, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Ok, entonces, si no hay más preguntas, vamos a tener un break. Uh, Voy a pedirles esta vez que me den un tiempo un poco más prolongado. Espero que no se exceda de 15 minutos. Yo igual voy a dejar aquí la conexión, todo listo, y retomamos. ¿Sí? ¿Les parece? Amén. Voy y vengo. Gracias, hermanos. Armonía de los evangelios y por eso yo quisiera que estén atentos allí. Si pueden tomar la fotito, lo pueden hacer. Yo voy a ir a vuelo de pájaro por causa del tiempo, pero creo que igual se va a comunicar lo que de alguna manera sintetizada revela esa armonía de los evangelios. Lo primero que vemos en esta parte de la encarnación, esta etapa de la vida del Logos encarnado, es que Jesús fue traicionado por Judas. Él, Judas lo traiciona, termina siendo arrestado y es abandonado por casi todos los apóstoles con la salvedad de Juan. Y todos esos eventos ocurren en el Getsemaní. Y eso, según la misma narración de los evangelistas, ocurre en la madrugada del viernes. El lugar es el Getsemaní y son eventos que ocurrieron en la madrugada del viernes. El viernes antes del amanecer, muy antes de que saliera el sol.
Luego vemos cómo Jesús es cuestionado, primero por Anás, el ex sumo sacerdote, ¿sí? Y eso ocurre el mismo viernes antes del amanecer. Ustedes notarán que hay pasajes que están señalando todo. Noten cómo lo anterior, la traición, el arresto, el abandono por parte de los apóstoles, se nos muestra en Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56, en Marcos 14, Lucas 22 y Juan capítulo 18, versículo 2. Cuando Jesús es cuestionado primero por Anás, el ex sumo sacerdote, eso ocurre el viernes muy temprano en la mañana y eso también nos lo registra Juan capítulo 18 versículos 12 al 14 y capítulo 18 versículos 19 al 23. Luego vemos cómo Jesús es cuestionado y condenado por Caifás, el sumo sacerdote de turno, y por todo el Sanedrín judío. Eso ocurre en la residencia del sumo sacerdote antes del amanecer. Noten cómo todos los evangelios lo registran. Luego de eso, vemos cómo todos los evangelios también registran la negación de Pedro. Y eso fue algo que ocurrió en el patio de la residencia del sumo sacerdote Caifás. Y eso mientras Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín. Todo eso ocurrió el viernes al amanecer. Luego, Jesús es condenado oficialmente por el Sanedrín judío. Eso ocurre el viernes por la mañana, muy temprano por la mañana. Y Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, lo registran. En ese mismo orden, notamos cómo esa armonía de los evangelios se encargan de mostrar cómo el remordimiento y posteriormente el suicidio de Judas. Judas, a diferencia de Pedro, no hubo contrición, no hubo arrepentimiento genuino, sino que hubo una atracción, un arrepentimiento superficial y eso lo condujo al suicidio. ¿Dónde ocurrió eso? Fuera de los muros de Jerusalén, el viernes por la mañana. Todos los evangelios sinópticos lo registran. También vemos en la narrativa de los evangelios que Jesús fue presentado ante Pilatos y eso ocurrió un par de veces. La primera vez ocurre el viernes temprano en la mañana, obviamente en la ciudad de Jerusalén, y vemos que todos los evangelios registran cómo Jesús estuvo frente a Pilatos. Luego Pilatos se confabula con Herodes para juzgar a Jesús. Esto es algo que solamente Lucas registra, pero fue algo inédito. Pilatos y Herodes no se llevaban bien, pero ambos se confabularon, así como se confabularon los escribas, los fariseos y todos los líderes judíos para crucificar al Mesías. Todo el mundo se puso en contra de la verdad. Todas las tinieblas se rebelaron contra la luz. Eso ocurre en la mañana del viernes. También vemos cómo Jesús nuevamente es presentado ante Pilatos. En forma lenta y a regañadientes, Pilato termina accediendo a las demandas del Sanedrín de crucificar a Jesús. Al parecer, Pilatos tenía a su esposa que tenía una connotación y devoción religiosa. Y bueno, aunque la Biblia no registra de manera detallada, algunos consideran que fue su esposa quien le estaba diciendo que no tuviese nada que ver con el Mesías. Por eso vemos que